Luego, los estudios, el estudio Chicago dice que hay entre un 50 y un 60% de los pacientes bipolares, por culpa de la enfermedad, tienen una cierta merma, no consiguen los objetivos que hubiesen conseguido si no lo tuvieran. Digamos, no se quedan limitados al 100%, pero tampoco consiguen el 100% de sus objetivos. El peso de la enfermedad es como un lastre que no les permite llegar a donde hubiesen llegado si no tuvieran la enfermedad. Pues si eran personas que querían hacer carreras universitarias de cierta complejidad, pues se tienen que quedar en oficios de formación profesional, o carreras que eran de 5 años se quedan con diplomaturas, o personas que hubiesen optado a cargos de dirección se quedan como empleados, o personas, digamos, que querían hacer pues un oficio, desarrollar un oficio, y se quedan pues en trabajos más sencillitos, o incluso se quedan como amos de casa o como amas de casa. O sea que tienen, por culpa de la enfermedad, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito educativo como en el ámbito social, se sienten mermadas, pero van haciendo cosas, La enfermedad no les deja completamente abajo. Altibajo. Los altibajos son episodios donde uno está un poco más triste o un poco más bajo de ánimo o contento por determinadas circunstancias, pero son más o menos lógicos, ¿no? Bajones ante problemas y alegría ante cosas buenas de la vida, ¿no? Pero un trastorno bipolar es bastante diferente. Las depresiones suelen ser depresiones largas, ¿no? Que tienen una duración aproximada pues, de varios meses. Son depresiones que se van incubando poco a poco y donde no estamos hablando de un bajón, estamos hablando de una dificultad para llevar una vida normal, para trabajar, para relacionarnos con los demás. Las manías sí son más breves en el tiempo, porque esta alegría patológica una persona no es capaz de aguantarla mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene una duración aproximada de una semana, 2 semanas, también depende de si recibimos tratamiento o no. Entonces es muy fácil diferenciar una persona con cierto altibajo de un trastorno bipolar. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Vale. Normalmente una persona que tiene un trastorno bipolar no está siempre enferma, ni muchísimo menos. Dependerá del tipo de enfermedad, enfermedades más graves y enfermedades más leves, y dependerá también de si el paciente está o no recibiendo tratamiento. Si una persona está recibiendo el tratamiento adecuado y tiene un seguimiento adecuado por parte de un psiquiatra, normalmente puede estar años sin episodio. Si una persona no recibe ese tratamiento adecuado o tiene otros factores de los que luego podemos hablar que repercuten negativamente sobre la enfermedad, pues puede tener bastantes episodios durante el año. Hay un subtipo de enfermedad que le llamamos ciclador rápido, que son personas que tienen más de 4 episodios al año. Eso son personas con muchos episodios. Lo normal es, bueno, pues tener algún episodio depresivo al año, y las manías sí suelen darse con mayor frecuencia, con menor frecuencia, perdón. La clasificación más clásica divide el trastorno bipolar en 2 subtipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se caracteriza por episodios depresivos y por episodios maníacos, mientras que el tipo 2 se caracteriza por episodios depresivos y episodios hipomaníacos. Episodios hipomaníacos quiere decir que no llegan a tener la gravedad de un episodio maníaco puro, es decir, son pequeños estados de euforia, de hiperactividad, de verborrea, pero limitados en el tiempo y con poca gravedad. Desde que empiezan los primeros síntomas de la enfermedad hasta que es diagnosticado hay una media de 10 años. Se tarda mucho en diagnosticar la enfermedad. Por eso cuando el primer contacto con nosotros, con salud mental, suele estar en torno a los 20 y tantos años. La enfermedad genética empieza a una edad temprana. Es la enfermedad más genética dentro del mundo de la enfermedad mental, o sea, contiene mayor tasa de heredabilidad, mayor vulnerabilidad familiar. Muy frecuente que los pacientes bipolares tengan antecedentes familiares de la enfermedad. La droga que está más relacionada con el trastorno bipolar, con diferencia, estadísticamente hablando, es el alcohol. Es decir, es muy frecuente que los pacientes bipolares, hablamos de sustancias psicoactivas, ¿no?, que pueden afectarnos, es el alcohol, ¿no?, porque es mucho más frecuente que fumen tabaco, pero eso no tiene un efecto. Entonces, normalmente porque el alcohol está muy asociado a la depresión. Las personas depresivas muchas veces se refugian en el alcohol. Y el trastorno bipolar, aunque lo que diagnostica la enfermedad sea la manía, tú tienes manía, tienes un trastorno bipolar, lo más frecuente es estar deprimido. Es decir, la mayor parte del tiempo el paciente está deprimido. Una persona está diagnosticada de un trastorno bipolar y lo que quiere es no volver a recaer, no volver a tener nuevos episodios. ¿Qué es lo que debe hacer?
Primero y principal, tener un buen terapeuta, un buen psiquiatra, que tenga un buen contacto, una buena relación entre ambos, donde haya confianza y que haya un seguimiento de ese trastorno. Incluso aunque el paciente no tenga ningún síntoma, porque a veces lo olvida, estando bien no va al médico, y es bueno que haya unas ciertas revisiones. Lo segundo, un tratamiento farmacológico adecuado y una buena adherencia al mismo. Lo tercero sería llevar una vida ordenada. Para eso es muy importante la psicoeducación. Trabajamos mucho en que el paciente sepa qué cosas le pueden desarrollar nuevos episodios, ¿no? El consumo de drogas, el estrés, el llevar una vida ordenada, los hábitos, etcétera. Luego también es muy importante que el paciente identifique los síntomas prodrómicos. ¿Qué significa eso? Los síntomas de recaída. Que el paciente se dé cuenta de que está enfermando, porque enseguida puede pedir ayuda. Cuando cogemos el episodio precozmente, es mucho más fácil que se cure que si tratamos al paciente cuando ya lleva muchas semanas enfermo, ¿no? Entonces quizás serían las claves. Y luego, por supuesto, una vida sana en cuanto a libre de sustancias tóxicas, ¿no? De drogas legales o ilegales, y pues el deporte, en fin, la dieta adecuada. El pronóstico del trastorno bipolar es un buen pronóstico en comparación con otras enfermedades mentales más graves, ¿no? Tenemos pacientes que perfectamente pueden llevar una vida normalizada, pueden casarse, pueden tener sus propias familias. Es muy frecuente tener mujeres bipolares dando a luz, ¿no? Tenemos que tener un seguimiento con ellas especial por el tema del tratamiento. Es muy frecuente tener pacientes bipolares que trabajan y que llevan una vida normalizada. También es verdad que hay muchos pacientes que se jubilan, o hay un tanto por ciento de pacientes que se jubilan. No tanto por la enfermedad, sino también por causas sociales. En el momento en el que estamos, en momentos de tanta crisis económica, el no encontrar trabajo, el estar un poco sometido al paro, pues hace que algunos pacientes sepan que con esta enfermedad pueden jubilarse, ¿no? Y luego hay un subgrupo de pacientes que sí que tienen serias dificultades para llevar una vida normalizada, pero quizás sean los menos. Normalmente en los pacientes bipolares que yo atiendo normalmente en la consulta, percibo que lo que más estigma produce, el mayor grado de sufrimiento en el paciente, no viene tanto de la enfermedad, no viene tanto de los síntomas de la enfermedad, sino como de la sensación de enfermo que tiene el paciente. Grave, ¿no? Cuando realmente, si uno analiza los síntomas que el paciente tiene, esos síntomas no son tan graves ni son tan perjudiciales, ¿no? Es decir, que tiene más que ver con el afrontamiento, por decirlo así, psicológico, ¿no? Con la aceptación de lo que uno tiene, que con la enfermedad en sí, ¿no? Este es un trabajo que hacemos habitualmente en consulta y nos cuesta muchas sesiones conseguir que el paciente vaya entendiendo realmente la gravedad o la severidad de la enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por tener episodios y altibajos muy bruscos en el estado de ánimo. Pues puede tener el mito gente que lo confunde con otras cosas, ¿no? La gente habla de la doble personalidad, ¿no? O esta persona a veces está muy bien y a veces está muy mal, ¿no? Tiene cambios muy bruscos de carácter. Eso lo puede relacionar con que la persona sea agresiva, que para nada lo es, o con que esa persona, pues de alguna forma, no se pueda uno confiar en ella, ¿no? O sea muy inestable o sea muy irritable. Es cierto que eso sucede en los episodios de enfermedad, pero como decía al principio, los episodios de enfermedad son breves en el tiempo y no ocupan la inmensa mayoría del tiempo de un año, ¿no? La inmensa mayoría del tiempo el paciente está eutímico, está estable, o tiene síntomas subdepresivos con los que uno puede convivir y puede llevar una vida bastante normal. Por tanto, hay un mito de que la persona es muy inestable, muy irritable, muy influenciable, muy y esa no es la realidad. La realidad es que el paciente está la inmensa mayoría del tiempo bien, momentos puntuales pues tienen una recaída. También hay un mito relacionado con que la persona no puede trabajar, por ejemplo, porque va a estar mucho tiempo de baja laboral, o que la persona no puede tener una relación afectiva estable, ¿no? Una familia a largo plazo, porque no va a estar capacitado ni para tener esa relación ni para cuidar unos hijos. La realidad es bien distinta. Tenemos pacientes bipolares que trabajan perfectamente, tenemos pacientes bipolares que son padres, que son madres y que cuidan de su hijo perfectamente, ¿no? Por tanto, esa sensación de inestabilidad luego en la práctica diaria no es real. El trastorno afectivo bipolar es, junto con la depresión, una de las 10 enfermedades más numerosas según la Organización Mundial de la Salud y una de las que más afecta a la calidad de vida de las personas si no se trata debidamente.
Se trata de un trastorno orgánico que encuentra su origen en un deficiente funcionamiento de las estructuras cerebrales encargadas de regular el estado de ánimo, de manera que el individuo presenta importantes fluctuaciones en sus emociones y sentimientos, así como en su nivel de actividad. Estas fluctuaciones se traducen en cambios hacia dos polos opuestos en el estado anímico de la persona, la manía y la depresión, la euforia. Esta enfermedad afecta a un gran número de personas que, además de los trastornos de la misma, sufren de los prejuicios de una sociedad que les margina y les estigmatiza injustamente. La locura es una de las formas del exceso, el exceso humano, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura, no solo nosotros, los mediterráneos, todo el mundo vive en una cultura del término medio, ¿no? En el momento en que tú tienes, digamos, comportamientos que van más allá de una cierta medida, eso en la sociedad produce un profundo rechazo, ¿no? Entonces, sí, se suavizaron los términos porque también se vio que la enfermedad podía ser bien tratada y podía, pues, tener este nombre que, te digo, no es tan dramático como lo que pueda parecer maníaco-depresivo, psicosis maníaco-depresiva, es un poco duro. En cambio, trastorno bipolar, trastorno afectivo bipolar, parece que es el más llevadero. Esta psicoeducación va tanto dirigida a los enfermos como también a la gente que está con ellos, a los familiares, a las parejas, a los amigos y esto. La primera conferencia de hoy, que se dedica, bueno, el tema es la psicoeducación, pieza clave en el tratamiento del trastorno bipolar. La van a dar dos personas. En primer lugar, el doctor Alfonso Rodríguez, que es consultor senior de psiquiatría del Centro Fórum, y la señora Romina Cortizo, que es psicóloga y responsable del programa de psicoeducación de San Martín. Hola, buenas noches. Gracias por convidarme a una de vuestras sesiones. Yo, como habéis oído, soy el doctor Rodríguez, trabajo en el Centro Fórum del Hospital del Mar y trabajo en todos los frentes, o sea, hago guardias, veo pacientes en su crisis, trabajo en la sala, llevo pacientes hospitalizados y hago consulta externa, con lo cual puedo hacer el seguimiento. El trabajar en todos los frentes me da una característica que a veces algunos psiquiatras no tienen. Por ejemplo, los psiquiatras que trabajan en centros de salud mental solo suelen ver a los pacientes cuando llegan del hospital y ya están siendo tratados y están estabilizados, pero se pierden, digamos, la etapa de lo que es un paciente en la fase aguda y no eligen muchas veces los tratamientos que se van a poner. Hay terapeutas, hay psiquiatras que solo trabajan en el hospital, pero solo ven pacientes en la fase aguda y no hacen seguimiento después en consultas externas, con lo cual eligen los tratamientos, pero no ven el paciente en el día a día, con lo cual te pierdes una faceta de lo que es la evolución de esta enfermedad. El trabajar en todos los ámbitos, en la fase más crítica, desde la urgencia, en sala y en consultas externas, te da una visión muy de conjunto de una enfermedad que tratarla implica tener una visión muy amplia de lo que implica. Yo, con el paso de los años, lo que he descubierto es que esta enfermedad no se puede tratar pensando en el hoy, en cómo veo yo al paciente hoy, sino en lo que va a pasar mañana y pasado mañana y dentro de un año. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va cambiando de cara con el tiempo y que hoy ves una cara y mañana vas a ver otra diferente. Y la decisión que tomes hoy para tratar la situación de ahora te va a ser útil, pero te puede ser muy inútil, incluso muy contraproducente para mañana o para dentro de un año. Hablamos de una enfermedad compleja. Ahora os comentaré. Mi introducción va a ser cortita. Realmente quien nos va a hablar de la psicoeducación va a ser la psicóloga que ve cotidianamente y hace cotidianamente psicoeducación con pacientes. Yo quisiera hacer una breve introducción y una breve reflexión respecto a lo que implica tratar una patología que tiene una evolución compleja y para la que tenemos muchas herramientas, pero herramientas que lo que puede ser bueno para ahora puede ser contraproducente para mañana. Yo, con el paso de los años, lo que he aprendido es que tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, fármacos, cosas que no son fármacos, pero quizá la herramienta más importante y que a veces no utilizamos es la información. En psiquiatría la información es muy útil y en el trastorno bipolar es fundamental,
¿Por qué? Porque si el paciente no entiende qué le pasa, qué le puede pasar si no toma determinadas medidas, por qué se le dan fármacos y por qué se le dan fármacos tanto tiempo, lo habitual es que se canse de todo eso y el trabajo de meses lo acabe destrozando en una semana, acabe haciendo cosas que son contraproducentes. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción respecto a lo que es la enfermedad y diría de entrada, haría un símil, porque a veces hay pacientes que se preguntan, ¿pero esto del trastorno bipolar realmente es una enfermedad como las demás o es una cosa diferente? ¿Es una enfermedad de qué? ¿De qué parte de nuestro cuerpo? ¿Es una enfermedad del espíritu, del alma? Entonces, para hablar del trastorno bipolar, a mí me gusta hacer un símil con otra enfermedad que todos conocéis muy bien, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta lo que llamamos los mecanismos de regulación del azúcar de nuestro cuerpo. Todos necesitamos el azúcar, nuestro cerebro necesita el azúcar para mantenerse vivo, para trabajar correctamente, y si los niveles que regulan, los mecanismos que regulan los niveles de azúcar no son correctos, las personas pueden sufrir esta enfermedad grave en la que tienen subidas de azúcar o bajadas de azúcar graves. Se llama diabetes mellitus. Por lo tanto, es una enfermedad que está centrada en el páncreas, en el órgano que regula los niveles de azúcar, fabrica insulina el páncreas, y del buen funcionamiento del páncreas depende pues el que la persona tenga sus niveles de azúcar correctos. Eso sería un poco el concepto de lo que es la diabetes, una enfermedad en la que los mecanismos de regulación del azúcar están alterados. ¿Qué causas tiene la diabetes? Pues sabemos algunas causas. Por ejemplo, sabemos que algunos diabéticos la causa es genética, nacen ya con un defecto en los genes que regulan el funcionamiento de ese páncreas, y esa diabetes ya se manifiesta en personas muy jóvenes, en adolescentes o incluso en críos. El páncreas ya de inicio regula mal su fabricación de insulina. Pero hay otra forma de diabetes que es debida un poco a la alimentación. Personas que son obesas, que comen más de la cuenta y les sube el azúcar porque se han engordado y su páncreas no da suficiente insulina como para regular, digamos, esos niveles. Por lo tanto, la causa podría ser genética, pero también puede ser debido al sobrepeso, a la forma de alimentarse. De diabetes decimos que hay de dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1 es esta en la que los genes funcionan mal y se manifiesta de pequeños, de jóvenes, y la diabetes tipo 2 es esa diabetes que aparece en personas adultas con sobrepeso. Una, digamos, sería juvenil y otra sería mayor. Una se trata con insulina, tomando insulina, pinchándose insulina, y la otra se trata con pastillas habitualmente, incluso con dieta, no hace falta ni pastillas. La epidemiología, o sea, la frecuencia de una y otra es muy variada. La diabetes tipo 1 es poco frecuente, menos de un 1%, mientras que la diabetes del adulto, la diabetes de los obesos, es de más de un 5%, es mucho más frecuente. ¿Qué síntomas da la diabetes? Pues da sed, da aumento del apetito, da adelgazamiento o aumento de peso, da infecciones de orina a menudo, y da una serie de complicaciones oculares en la retina, en el riñón, subidas y bajadas de azúcar que pueden ser graves, que pueden afectar a nuestro sistema nervioso, son una serie de complicaciones. ¿Y cómo se trata la diabetes? Pues con medicamentos, que pueden ser pastillas, el Dianben y todas esas pastillas, en la diabetes tipo 2, o con insulina. Hay diabéticos que tienen que pincharse insulina, con dieta, con ejercicio y sobre todo con educación, con información. A muchos diabéticos lo que les dice su endocrino es el tipo de vida que tienen que llevar. Tienen que caminar, tienen que hacer ejercicio, no tienen que comer determinadas cosas, etcétera. Esto es un esquema de lo que sería la diabetes. ¿Y eso por qué nos lo cuenta? Pues porque si nos vamos a lo que es el trastorno bipolar, el esquema es exactamente el mismo. O sea, es una enfermedad en la que los mecanismos que están alterados no son los que regulan el azúcar, sino los que regulan nuestro estado de ánimo. Los mecanismos que hay en nuestro cerebro que nos dicen cómo tenemos que levantarnos cada día y el ánimo que tenemos que tener está alterado. Pensad que en nuestro cerebro hay unos mecanismos que están establecidos para que siempre tengamos el mismo estado de ánimo, pase lo que pase, tanto que si nos toca la lotería como si nos muere alguien, si fallece alguien, nuestro cerebro está diseñado para que al cabo de unas semanas volvamos a tener el mismo estado de ánimo, esa situación no nos descontrole. Es un mecanismo, digamos,
que lo que pretende es que no nos movamos con estados de ánimo extremos, y cuando fallece alguien intentemos procesar ese duelo, esa pérdida, y al cabo de unas cuantas semanas nos encontremos bien, y cuando nos toca la lotería o nos pasa algo muy divertido, nuestro estado de ánimo también vuelve a ser el normal, porque estar eufóricos, aunque sea por algo bueno mucho tiempo, es malo, nos lleva a hacer cosas que no son correctas. Por lo tanto, nuestro cerebro está diseñado para que nuestro estado de ánimo siempre sea el mismo, pase lo que pase. Pero hay personas en las que esos mecanismos que regulan el estado de ánimo, por cuestiones que ahora comentaré, esos mecanismos no están bien ajustados. Por lo tanto, hay un descontrol en esos mecanismos que regulan el estado de ánimo. ¿Cuáles son las causas? Pues sabemos que hay causas genéticas, que ahora comento, y también que hay causas ambientales. Sobre todo el estrés es uno de los factores que puede desencadenar y descompensar estos mecanismos. Trastornos bipolares. Ahora los modernos manuales pretenden colar alguno más, pero los clásicos son el tipo 1 y el tipo 2, trastorno bipolar tipo 1, en el que hay oscilaciones del estado de ánimo de euforia extrema y de depresión extrema, y trastorno bipolar tipo 2, en el que la depresión es grave, pero la euforia es moderada, lo que llamamos hipomanías. La incidencia, el trastorno bipolar en torno a un 1% y el trastorno bipolar tipo 2, un 4% aproximadamente. ¿Qué síntomas? Pues tristeza, euforia, descontrol del comportamiento, pérdida del sueño, desinhibición, los síntomas que seguramente pues ya conocéis perfectamente, con consecuencias graves que pueden ir desde el propio suicidio en un estado de desesperación en una fase depresiva, pues al fracaso social, laboral, etcétera, arruinarnos si no controlamos la economía, etcétera. Y el tratamiento del trastorno bipolar, pues con medicamentos que llamamos estabilizadores del ánimo o eutimizantes, como el litio, la carbamazepina, antidepresivos, antipsicóticos y psicoterapia. Y dentro de la psicoterapia, la psicoeducación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si os fijáis, el esquema entre lo que es el trastorno bipolar y la diabetes es calcao. Son dos enfermedades del cuerpo. Una afecta al azúcar y otra afecta el estado de ánimo. Por lo tanto, la pregunta que os hacía al principio, ¿es el trastorno bipolar una enfermedad como las demás? Sí, es una enfermedad como las demás, exactamente igual que las demás. Lo que pasa que el punto donde está ese descontrol no está en el páncreas ni en el corazón, sino que está en una parte de nuestro cerebro. Pero es una enfermedad absolutamente física, de una parte, una enfermedad médica, podríamos decir, como el resto. Hablando un poco de las causas del trastorno bipolar, pues sabemos que hay causas genéticas, de las que cada vez tenemos mayor conocimiento. Los que estudian los genes todavía no han ubicado los genes responsables, pero sabemos que hay unas causas genéticas que están un poco en la información que está escrita en los genes, y en esa información, que en definitiva los genes, está escrito un poco el manual de cómo funcionamos nosotros en todos los sentidos, nuestro corazón, nuestro intestino, el color de nuestros ojos, de nuestra piel, y por lo tanto de cómo funciona una buena parte de nuestro cerebro. Pues a veces estos genes están escritos de una manera defectuosa. Pues sabemos que hay un problema genético. Sabemos que hay una base, un problema químico, que hay un desajuste en los niveles, y eso se puede medir químicamente haciendo análisis en las concentraciones de sustancias que hay en nuestro cerebro que nos ayudan a tener un estado de ánimo correcto, a veces por exceso y a veces por defecto. Serotonina, noradrenalina son sustancias químicas que de alguna manera regulan nuestro estado de ánimo. Respecto a la heredabilidad, al peso de la genética que os decía, el trastorno bipolar, pues en los estudios que se han hecho sabemos que de todos los trastornos psiquiátricos, el que tiene mayor peso genético, en el que la genética influye más de todos, desde los trastornos de ansiedad, las fobias, la depresión, el trastorno por angustia, el alcoholismo, la esquizofrenia, la enfermedad con mayor peso genético, en la que la genética tiene más influencia, es el trastorno bipolar, que se llega hasta un 80%, incluso hay estudios que dicen hasta un 90%. Es decir, que el peso de la genética en esta enfermedad es muy importante. Por lo tanto, muchas veces personas que se sienten culpables por tener determinada enfermedad, o familiares o padres que se sienten culpables, es decir, bueno, es una cuestión que no controlamos, la genética no la decidimos nosotros. Por lo tanto, saber que hay un peso genético importante desculpabiliza y ayuda a las personas a no sentirse responsables respecto a una enfermedad que no elegimos nosotros. Por lo tanto, hay una parte genética, pero también una parte del entorno. Las personas a veces vivimos de una manera muy estresante, muy forzando la maquinaria, y eso puede provocar que alguien que ya tenga un riesgo genético acabe desarrollando la enfermedad porque tiene un estilo de vida muy estresado, muy al límite. En cuanto a la evolución del trastorno bipolar, hace unos años se hizo un estudio en Estados Unidos, en Chicago,
que con muchos pacientes, muchísimos pacientes, que estableció que había como 3 maneras de evolucionar en el trastorno bipolar. Decían que en torno a entre un 15 y un 20% de pacientes bipolares una vez diagnosticados, tenían una evolución muy buena. Prácticamente nadie diría que tenían un trastorno bipolar. Evolucionaban prácticamente alcanzando todas las metas y todos los objetivos que se hubiesen planteado si no tuvieran la enfermedad. Una evolución excelente. Tenemos aquí el ejemplo de Virginia Woolf, que era una señora afectada de trastorno bipolar que consiguió, en una época en la que no se trataba el trastorno bipolar, pero bueno, consiguió una etapa muy productiva desde el punto de vista literario y hubo poquita merma en su producción por tener un trastorno bipolar. Digamos, fue un trastorno bipolar de evolución buena. Luego, los estudios, el estudio Chicago dice que hay entre un 50 y un 60% de los pacientes bipolares, por culpa de la enfermedad, tienen una cierta merma, no consiguen los objetivos que hubiesen conseguido si no lo tuvieran. Digamos, no se quedan limitados al 100%, pero tampoco consiguen el 100% de sus objetivos. El peso de la enfermedad es como un lastre que no les permite llegar a donde hubiesen llegado si no tuvieran la enfermedad. Pues si eran personas que querían hacer carreras universitarias de cierta complejidad, pues se tienen que quedar en oficios de formación profesional, o carreras que eran de 5 años se quedan con diplomaturas, o personas que hubiesen optado a cargos de dirección se quedan como empleados, o personas, digamos, que querían hacer pues un oficio, desarrollar un oficio y se quedan pues en trabajos más sencillitos, o incluso se quedan como amos de casa o como amas de casa. O sea que tienen, por culpa de la enfermedad, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito educativo como en el ámbito social, se sienten mermadas, pero van haciendo cosas, La enfermedad no les deja completamente abajo. Y finalmente hay un tercer grupo en el que se sabe que el trastorno bipolar es tremendamente devastador, o sea, arrasa con la vida de la persona y los convierte en personas tremendamente marginales. Están continuamente ingresando en el hospital, con crisis, se deterioran incluso intelectualmente y sufren, digamos, un proceso parecido al que sufriría cualquier enfermedad mental grave, como una esquizofrenia grave, O sea, pacientes bipolares, como os decía al principio, el psiquiatra que los trata pensando solo en lo que tiene delante muchas veces acaba consiguiendo salir del atolladero, de la crisis, pero acaba provocando al cabo de unas semanas un problema mayor, con lo cual es una enfermedad que siempre se tiene que tratar pensando en el pasado mañana, en lo que va a ocurrir. A mí no me interesa que mi paciente que está depresivo se encuentre bien, sino que con lo que yo le dé, pues dentro de un mes no esté eufórico y no volvamos a empezar el ciclo. Por lo tanto, hay que pensar con prudencia y sin precipitarse, pensando siempre en el pasado mañana. Y finalmente, como herramienta terapéutica muy muy importante, están las herramientas psicológicas. Y aquí está pues la psicoterapia, en la que se incluye la familia, pues porque es una enfermedad que repercute mucho en la familia y el peso muchas veces cae sobre la familia. Esta es una enfermedad en la que conocer determinados trucos, determinados aspectos puede ser tan clave como la propia medicación. Por lo tanto, conocer la enfermedad. ¿Qué se pretende con el tratamiento? Pues básicamente es eso, comprensión de la naturaleza de la enfermedad, y es uno de los objetivos de la psicoeducación, romper un poquito el estigma, el sentimiento de culpabilidad y el sentimiento, digamos, de ser un bicho raro, de ser diferente al resto, intentar romper eso tanto al paciente como al entorno del paciente, a la familia, identificar los posibles factores, y todo eso lo desarrollará ahora la siguiente ponente, la identificación precoz de los síntomas, que muchas veces es la clave de alguna manera de evitar la crisis, el conocer pequeños detalles que cada uno conoce en sí mismo, que le advierten, que le están insinuando que se está descompensando hacia arriba o hacia abajo, y contribuir en el cumplimiento del tratamiento. Pero bueno, en el caso del trastorno bipolar especialmente, ¿por qué? Pues porque hay efectos secundarios que afectan a la movilidad, dan rigidez, dan temblores, efectos sobre la sexualidad, que pueden dar efectos secundarios desagradables, lo que llamamos la ginecomastia, o alteración de la vida sexual, o alteración de la regla, etcétera. Pueden engordar, todos sabéis, pues pacientes que toman trastornos, enfermedades para el trastorno bipolar que han aumentado de peso, afectación sobre la vida sexual, pueden dar sedación, que no te dejen conducir, no te dejan estudiar, no te dejan hacer cosas como quisieras, y puede haber una especie de vaivén emocional, una especie de montaña rusa que te lleva a tener días que estás muy arriba y días que estás muy, muy abajo. O sea, es como si el trastorno bipolar se hubiese acelerado y descontrolado, y a veces puede ser la medicación la responsable de eso.
A veces por una falsa creencia de control, porque uno cree que con la voluntad puede evitar tener más crisis, que es una cosa que se puede controlar a criterio de uno y con voluntad de uno, que es una falsa creencia, porque el trastorno bipolar voluntariamente es muy difícil de manejar. A veces es por el propio deterioro que conlleva la enfermedad. Las personas que han tenido muchas crisis, cada crisis suma un poquito de desgaste intelectual, y hay personas que a veces pierden un poquito la memoria y están muy descentradas intelectualmente, y eso les lleva a olvidarse de las pastillas que tienen que tomar. Y a veces es el estigma. Uno no quiere tomar pastillas porque eso le delata delante de los demás. Tomar pastillas, sobre todo en el trabajo, en reuniones, sacar la pastilla y tomarse delante de los demás le delata. O incluso por los efectos secundarios que conlleva, que hace que los demás lo vean como una persona que toma algo, que tiene algo. Y eso da vergüenza y evitan tener lo que tomar. El trastorno bipolar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, tenemos que decir que los datos de los que disponemos en estos momentos pues no nos permiten plantear que exista ningún tratamiento ni farmacológico ni psicológico que cure el trastorno bipolar. En el sentido de que, alguna vez aplicado, haga que desaparezcan los síntomas permanentemente. Esto no quiere decir que no haya ningún tratamiento farmacológico ni psicológico que sea útil en el trastorno bipolar. Como ha comentado el doctor Rodríguez, hay muchos fármacos y algunos tipos de psicoterapia que son útiles para mejorar el curso de la enfermedad, que son útiles como tratamientos crónicos. En este sentido, bueno, también a la pregunta de si existe algún tipo de psicoterapia que pueda sustituir a la medicación, la respuesta es que no, que todas las psicoterapias que han demostrado que son útiles en el trastorno bipolar lo son como complemento siempre de la medicación. Y por último, comentar a esta pregunta que no todo vale en psicoterapia y no todo es útil en el trastorno bipolar como psicoterapia o como terapia de acompañamiento. ¿Qué tipo de psicoterapias conocemos o sabemos que puedan tener alguna utilidad en el trastorno bipolar? La primera de ellas, la terapia de ritmos sociales e interpersonales, a nivel muy resumido, os comentaré que su objetivo principal es ayudar a las personas con el trastorno bipolar a normalizar sus hábitos y sus rutinas de forma estricta y a modificar patrones en la forma que tienen de relacionarse con los demás, es decir, patrones de relación con los demás. Bueno, hemos visto que este tipo de psicoterapia, siempre junto con la medicación, nos ayuda a prevenir recaídas, a que existan menos episodios de manía o menos episodios depresivos, ¿no? Otro tipo de psicoterapia que comentó el doctor Rodríguez y que ha demostrado que tiene alguna utilidad en el trastorno bipolar es la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de psicoterapia se basa en entrenar al sujeto a que haga o que cambie la forma que tiene de interpretar la realidad o ciertos aspectos de la realidad, a que controle mejor su pensamiento, y también se puede basar en algunas pautas de comportamiento, cambios en la forma que tiene el sujeto también de comportarse. Pues este tipo de terapia se sabe que es muy útil para controlar los síntomas depresivos, sobre todo. Y también, junto con la medicación, se sabe que nos ayuda a prevenir recaídas. Un tercer tipo de psicoterapia útil es la que nos ocupa hoy, ¿no?, en la charla, que vamos a comentar más en profundidad un poquito más adelante, que es la psicoeducación, y que en resumen lo que intenta es dar información a la persona sobre qué es lo que le ocurre y entrenarla o darle una serie de herramientas que le permitan controlar algunos aspectos de la enfermedad. Bueno, como comentaba el doctor Rodríguez, la psicoeducación, junto con la medicación, en muchísimos estudios ha demostrado que es muy útil en la prevención de recaídas, es decir, en reducir la probabilidad de tener un episodio maníaco, un episodio depresivo. Y esto es lo que pasaremos a comentar ahora. He estructurado un poco la charla intentando resumirles qué hacemos en cada una de las sesiones de psicoeducación. Es decir, el objetivo principal, ¿no?, que buscaba cuando estaba haciendo la presentación era que les quedara muy claro qué hacemos en las sesiones psicoeducativas, qué es la psicoeducación, y que al menos, bueno, salieran de aquí con la sensación
de que saben más o menos en qué consiste y qué es lo que hacemos en psicoeducación. Bueno, para empezar, definirla como la psicoeducación es una intervención psicológica que busca darle al sujeto información estructurada sobre lo que le ocurre, información basada en el conocimiento científico que tenemos de la enfermedad y dotarle de estrategias que le ayuden a controlar algún aspecto de esta enfermedad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, la psicoeducación la hacemos en grupo porque sabemos que el formato grupal nos aporta una serie de beneficios a diferencia del formato individual. ¿Cuáles son estos beneficios? Los beneficios de cualquier intervención en grupo, que son pues el aprendizaje a través de lo que nos aportan los demás, un poco la reducción, el manejo del estigma que muchas veces la persona trae a la consulta, se ve modificado, se ve reducido cuando se pone en común con otras personas que tienen el mismo problema que yo. Y también aporta el grupo, pues esto, el aprendizaje de experiencias, el aprendizaje de otras personas, de otras vidas, de otras experiencias. Por esto resulta quizás el formato grupal es el que más se ha utilizado en psicoeducación y el que más se utiliza en estos momentos y el que utilizamos nosotros concretamente en el centro de salud mental, ¿no? Y en la mayoría de los centros. Lo hacemos, lo que ponemos es una limitación de entre 8 y 12 pacientes para poder hacerlo bien. Lo hacemos a lo largo de 21 sesiones semanales. El formato de esta intervención es forzosamente largo porque, como os podéis imaginar, hablamos de un montón de contenidos, hablamos de entrenar a los pacientes en determinadas herramientas, en determinadas estrategias y, por lo tanto, ha de ser largo. Es largo, pero es necesariamente largo. Hemos visto que quitar sesiones o reducir el formato reduce su eficacia. Entonces, lo hacemos a lo largo de 21 sesiones de 90 minutos de duración y las sesiones tienen la misma estructura. Llegamos, comentamos qué tal nos ha ido la semana, comentamos incidencias que hayan podido surgir, dudas acerca de la sesión anterior, dudas acerca del material que les entregamos al final de la sesión y a continuación exponemos el contenido de la sesión, el tema de la sesión y reservamos los últimos 30 minutos, como haremos hoy, para comentar dudas, comentarios, debatir el tema. Al final de la sesión la persona se lleva un material a casa que resume lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que trabajamos? ¿Cuál es ese contenido? El contenido que trabajamos, a grandes rasgos, lo podemos resumir en 3 grandes bloques de contenidos. 3 grandes bloques que resumen 5 objetivos de la psicoeducación. El primer bloque lo que pretende es que la persona sepa qué es lo que le pasa y aumente su conciencia de lo que le pasa. En el segundo bloque lo que hablamos es de los beneficios, ventajas e inconvenientes de la medicación y de los riesgos que conocemos del abandono de la medicación. En el tercer bloque de contenidos hablamos de uno de los principales factores de riesgo de recaída, que es el abuso de tóxicos o el consumir sustancias. El bloque 4 es de entrenamiento en detectar rápidamente aquellas primeras señales de recaída para ahorrarnos nuevos episodios. Y por último, en el quinto bloque, entrenamos o ayudamos a la persona a ser lo más regular posible en sus hábitos diarios, en sus rutinas, en sus actividades cotidianas y pretendemos ayudar al sujeto a que maneje de manera más eficaz el estrés, porque como comentaremos es uno de los principales factores que precipitan o pueden precipitar una recaída. En la segunda sesión ya pasamos a hablar de qué es el trastorno bipolar y ponemos el énfasis en lo que sabemos o lo que los datos científicos apuntan, ¿no? Y es que el trastorno bipolar, como comentaba el doctor Rodríguez, es una alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo, ¿sí? Dentro de nuestro sistema nervioso, una estructura especialmente importante en este sentido es el sistema límbico. Bueno, nosotros sabemos que el trastorno bipolar consiste en una alteración que podemos entender que es de nacimiento en estos mecanismos que regulan el ánimo.
en donde planteamos que el trastorno bipolar se trae cuando uno nace. En ese sentido, la causa más consistente, como comentaba el doctor Rodríguez, es la genética, pero esta genética no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Para que se presenten los síntomas es necesario que se presenten una serie de cambios que sean vividos como un estresor para el individuo, ¿no? Esos cambios pueden ser de dos tipos. Los cambios en el entorno, en nuestra vida, problemas laborales, cambios positivos también, una mudanza, que nos toque la lotería. Estos cambios ambientales pueden dar lugar al surgimiento de los síntomas. Nos paramos a pensar en el concepto popular de manía, o lo que en argot popular se entiende por manía, ya podemos darnos cuenta de que bueno, es probable que mucha gente piense que manía es tenerle ojeriza a alguien, o que manía es hacer una cosa de manera repetida, ¿no? Tengo la manía de guardar los botes de... Esto no es, en términos psiquiátricos, lo que conocemos como manía. La manía es un estado en el que, además de experimentar un cambio brusco en el ánimo, una euforia, se presentan otra serie de cambios, como el aumento de la actividad, el aumento de la autoestima, la reducción drástica de la necesidad de descansar, de dormir, y esto que pretende representar el pensamiento acelerado, el que no pueda controlar mi pensamiento y que consecuentemente me cueste controlar lo que digo, la cantidad de habla que emito, ¿no? Con respecto a los episodios depresivos, comentamos que existe una peculiaridad en el trastorno bipolar, a diferencia de los episodios depresivos que pueda tener una persona que no tiene este trastorno. Y es que los episodios depresivos en el trastorno bipolar no necesariamente cursan con tristeza. Es decir, una persona con trastorno bipolar puede estar teniendo un episodio depresivo sin estar triste. Lo más relevante en la depresión bipolar es la fatiga, el cansancio, la dificultad para hacerse cargo de las actividades cotidianas, las dificultades para concentrarse y las alteraciones en el sueño. No tanto quizás la tristeza o el desánimo o la melancolía. Esto es más propio de las depresiones de personas que no tienen trastorno bipolar. Y en este punto hacemos mucho hincapié, porque a veces hay problemas para detectar estos estados por parte de los pacientes que tienen trastorno bipolar, porque esperan detectar una tristeza cuando están depresivos y corren el riesgo, al no detectar estos estados, de iniciar una fase depresiva completa, ¿no? Planteamos este tema, el tema de los episodios de manía, de los episodios depresivos, y también de un tipo de episodio que aquí no está representado, que sería el episodio mixto. El episodio mixto es un episodio que, bueno, aunque no sea el más habitual o que no esté presente en la mayoría de pacientes con trastorno bipolar, existe y se puede presentar en algunas ocasiones y supone una mezcla, entre comillas, de los dos tipos de síntomas. La persona suele tener mucha inquietud, mucha ansiedad, suele manifestar que siente desasosiego, pero no necesariamente ni euforia ni tristeza. La persona está inquieta, pero a la vez está cansada. Es decir, presenta una mezcla de los dos síntomas. Y esto también se puede considerar un episodio afectivo y también hay que ponerle remedio, hay que consultar, ¿no?, cuando experimentamos estos episodios. En la última sesión de este bloque, que si recuerdan, hacía referencia a lo que sabemos acerca de la enfermedad bipolar, lo que planteamos por último es qué sabemos acerca de cómo evoluciona, cuál es el curso habitual. Bueno, sabemos que el curso habitual de esta enfermedad es a presentar a lo largo del tiempo episodios bien maníacos o bien depresivos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que irremediablemente vayamos a tenerlos? No, esto quiere decir que esto es el curso natural de la enfermedad, pero precisamente esto es a lo que le quiere poner remedio la medicación y la psicoeducación, a reducir esta probabilidad de recaída. Y esta sesión es crucial porque aquí empezamos un entrenamiento. La tarea que se llevan los sujetos a casa cuando acabamos esta sesión es precisamente que cada uno de nosotros haga su propio gráfico vital. Es decir, que cada uno eche la vista atrás y se pare a pensar en todos los episodios que han tenido,
en las características de cada uno de estos episodios, en qué síntomas han experimentado, en los desencadenantes que recuerdan que han provocado esos episodios, y este gráfico, que llamamos gráfico vital, lo vamos a ir enriqueciendo a medida que vayamos haciendo sesiones con toda la información que vamos a ir trabajando, ¿no? Por esto, quizás esta es la sesión, una de las sesiones más importantes que realizamos en psicoeducación, que la persona empieza a hacer introspección, que empieza a ver qué síntomas ha experimentado y un poco a empezar a enriquecer su historia personal, porque esto le va a ayudar a prevenir nuevos episodios. Bueno, el doctor Rodríguez comentaba unos cuantos: el litio, el valproato, la carbamazepina. Existen varios tipos de estabilizadores del ánimo y lo que procuran es que permanezca dormida esa vulnerabilidad que tenemos a las descompensaciones. Lo que hacen es proteger al sistema nervioso, reducir su excitabilidad, por así decirlo, ¿no? A veces tampoco es suficiente a largo plazo mantener solo el litio, y se requiere pues de pequeñas dosis, a lo mejor de antidepresivo, para mantener una estabilidad a largo plazo, en algunos casos, ¿no? Bueno, en este bloque también de sesiones comentamos la importancia de realizar analíticas con cierta frecuencia, cierta periodicidad, sobre todo analíticas que nos permitan ver los niveles en los que tenemos presentes en sangre los estabilizadores del ánimo. ¿Por qué? Porque sabemos que por debajo de un determinado límite no tienen ninguna eficacia, es como no estarse tomando nada, para entendernos, y por encima de estos límites, los estabilizadores del ánimo, una de sus desventajas es que puedan ser tóxicos. Estos niveles son niveles teóricos que normalmente, bueno, luego si el doctor Rodríguez quiere hacer alguna precisión, pero que a veces no se ajustan necesariamente a las pautas concretas que manejan en la clínica, quizás más en el día a día los psiquiatras, ¿no? Esto es más de guía, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, se han de mover en estos niveles, hay que, más o menos, en los niveles en sangre han de ser más o menos estos, para no correr riesgos de intoxicación y para que el medicamento tenga un efecto, ¿no? Es uno de los inconvenientes, quizás, de los estabilizadores. Bueno, una de las sesiones también que suele interesar bastante a nuestros pacientes y que es importante incluir son las dudas acerca del embarazo y la medicación, ¿no? Algunas de nuestras pacientes desconocen los efectos que pueda tener el estabilizador del ánimo en el embarazo. Normalmente, casi cualquier medicación, no solo los estabilizadores, puede generar problemas en el feto durante los 3 primeros meses de embarazo. Son los 3 meses de riesgo de malformación. En ese sentido, el consejo es siempre planificar el embarazo con el psiquiatra y que tanto psiquiatra como paciente acuerden qué van a hacer, ¿no? Si no existen riesgos o los riesgos son reducidos de retirar el litio, se retira el litio, pero si existe una historia de descompensaciones continuadas, quizás es más el riesgo de recaída que el riesgo que pueda implicar el seguir tomando litio y se decide dejarlo, ¿no? Esto depende de cada caso y, bueno, se analiza individualmente con cada referente. Otro tema que preocupa es el tema de la herencia, de si mis hijos, si mi descendencia heredará el trastorno. Bueno, nos movemos en términos de probabilidad. Como comentaba el doctor Rodríguez, uno de los resultados más consistentes es el papel que juega la genética en este trastorno. Y los datos apuntan a que los hijos de algún padre bipolar tienen un 20% de probabilidades de padecer la enfermedad, a diferencia de los hijos de una persona que no tiene trastorno bipolar, que tienen un riesgo de un 1%. Bueno, por último hablamos de los riesgos asociados a dejar la medicación. Obviamente, si yo elimino el efecto protector, existen más probabilidades de recaída. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos, en cuanto a datos estadísticos, que entre el 50 y el 60% de la gente, de los pacientes que dejan la medicación, recaen a los 6 meses. Y que el 90% de los pacientes que dejan la medicación recaen en el intervalo de un año. Dedicamos una sesión exclusivamente a uno de los principales factores de riesgo
de recaída, junto con el abandono de medicación, que son las drogas. Las drogas y las sustancias tóxicas. A mí en este punto me interesa dejar claro que todos nos podemos plantear que las drogas, lo que conocemos como drogadura, nos puede generar una alteración en el sistema nervioso. Hasta ahí todos lo tenemos claro. Pero hay sustancias de uso habitual, sustancias que no son ilegales y que afectan al sistema nervioso y que, por lo tanto, en una persona con trastorno bipolar, en un sistema nervioso vulnerable, pueden dar lugar a una recaída. Entonces, comentamos, que efectivamente sustancias como la cocaína, las anfetaminas o el LSD tienen un efecto directo sobre los neurotransmisores y aumentan en mucho la probabilidad de recaer. También sabemos que el cannabis está relacionado con recaídas y con episodios depresivos graves. El consumo de alcohol habitual no es nada aconsejable tampoco, porque el efecto del alcohol es un efecto sobre el sistema nervioso depresivo, de hecho. Entonces, en un sistema nervioso vulnerable, la idea es no introducir ningún factor de riesgo, ¿no? Por esto, alertamos también de que un consumo de cafeína, de teína, es decir, consumo de excitantes que afectan y sabemos que afectan al sistema nervioso, también podría aumentar o suponer un plus de probabilidad de recaída, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en principio, esto es una pregunta que sale casi siempre en los grupos, ¿no? Y a ver, resulta pues quizás muy rígido el plantearle a alguien que no se beba nunca ni una sola copa de alcohol y realmente, a ver, nos planteamos, en cuanto a calidad de vida, pues también, tomarse algo de vez en cuando. Si nosotros vemos que el hecho de no tomarse una copa de alcohol, por ejemplo, puede afectarle a la persona, sentirse mal con su entorno y tal, o corremos el riesgo de que abandone la medicación, pues casi es mejor que se tome una copita de vez en cuando y que, que no incurra en el consumo habitual. Ahora, os diré que una de las terapias que más ha resultado útiles en el trastorno bipolar era aquella que os comentaba de psicoterapia de ritmos sociales e interpersonales. Se basa exclusivamente en tener una disciplina militar, en el sentido de no introducir absolutamente ningún factor de riesgo, alcohol y otras drogas, ni café, ni Coca-Cola, y tener unos hábitos súper regulares y súper estrictos. Y yo creo que la eficacia de esta terapia radica exactamente en esto, en que, por así decirlo, se protege al máximo el sistema nervioso al no introducir en absoluto ninguna sustancia. Detección precoz de nuevos episodios. ¿Aquí qué hacemos? Lo que hacemos es entrenar al sujeto, al paciente, para que sea él mismo el que esté alerta y el que detecte todas aquellas señales de recaídas previas a un episodio. Y esto, aunque parezca a veces fácil, aunque los pacientes a veces nos digan, no, si ya sé yo cuando me empiezo a poner mal, lo ideal es que se anticipen lo máximo que puedan. Y esto es algo que hacemos con aquellos gráficos vitales que comentábamos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su historia personal en gráfico, cada uno de nosotros ha visto qué síntomas ha tenido en cada fase, cuáles han sido los desencadenantes, y ahora toca la parte difícil, que es identificar todos aquellos pequeños cambios que me puedan alertar de que estoy empezando a ponerme mal. Y a veces son cambios sutiles y que no son patológicos en sí mismos. Por ejemplo, en una fase maníaca, la típica señal de recaída de alguien pueda ser pues normalmente voy en autobús a trabajar y empiezo a ir andando, por ejemplo. Esto no es un síntoma, esto no es necesariamente patológico, pero si esto precede siempre a una fase maníaca mía, pues esto quizás me pueda servir a mí de señal de alarma. Esto, junto con todos los cambios que yo pueda identificar y que precedan siempre a las fases, va a conformar mi lista personal de posibles señales de recaída. Y con esta lista el sujeto va a funcionar de manera que cada vez que a mí me pase algo de este tipo, lo marco, y cuando detecte dos señales de recaída, quizás sea el momento de llamar por teléfono a mi referente, a mi especialista, comentarlo y ver si podemos evitar que se produzca una recaída. Y este entrenamiento, ya os digo, es lo más difícil que hacemos porque realmente es complicado, son cambios sutiles, hablamos de cambios en el comportamiento que no son patológicos. Y normalmente pues le pedimos su colaboración a la familia. ¿En qué sentido?
en que nos puedan ayudar a elaborar esta lista de cambios que preceden a nuestras fases depresivas o maníacas, ¿no? Al final os comentaré un poco, muy brevemente, lo que hacemos en el grupo informativo de familias, pero una de las cosas que hacemos es el entrenamiento del familiar en la detección de pródromos, ¿no? Hacemos lo mismo en las fases depresivas. Lista de señales o pródromos, lo que llamamos pródromos, lista de señales de recaída de una fase depresiva. Lo mismo, intentamos elaborar o entrenar a la persona en que detecte todos esos pequeños cambios para que se anticipe a la recaída. ¿Y qué aconsejamos cuando se detecta una nueva fase? Bueno, no necesariamente comunicamos al sujeto que se haya de alarmar cuando detecte estos pequeños cambios, pero sí que haga más o menos un listado y que si detecta 2 o más cambios, quizás sea recomendable que lo ponga en conocimiento de su referente para ver qué pueden hacer para controlarlos y evitar que se desarrolle una nueva fase, ¿no? Esto es crucial en la psicoeducación y es una de las partes más importantes de la psicoeducación, la detección precoz, la detección temprana de recaídas. Por último, lo que hacemos es hablar de uno de los principales factores protectores junto con la medicación, que es esto que comentábamos con respecto a las drogas, por ejemplo, y las sustancias. Si yo me puedo ahorrar al máximo todo lo que me descoloque, entre comillas, todo lo que pueda funcionar como desencadenante, estoy protegiendo a mi sistema de una alteración, de una descompensación. En ese sentido comentábamos el tema de que evitar al máximo drogas o sustancias que afecten al sistema nervioso, y algo que podemos poner de nuestra parte activamente es esto, la disciplina y la regularidad en los hábitos. Es importante, esta es la recomendación básica, dormir entre 6 y 8 horas, pero más importante que esto es dormir siempre en las mismas horas. ¿Sí? Introducir al máximo, reducir al máximo todo lo que son cambios en un sistema que consideramos vulnerable, ¿no? También tener unos horarios lo más fijos posibles de comidas y mantener una dieta sana, sobre todo porque si estamos tomando una medicación que, como comentábamos, algunas de las desventajas son el aumento de peso, pues es importante no solo tener un horario fijo, sino ver y analizar qué estamos comiendo, tener una dieta rigurosa y elaborada. Y el tema del ejercicio físico. Aquí comentamos una peculiaridad del ejercicio físico. Es recomendable y es interesante que se practique regularmente, siempre a las mismas horas. Es más que recomendable en una fase depresiva, porque es un antidepresivo natural el ejercicio físico. Pero no se recomienda practicar ejercicio físico cuando estamos atravesando una fase maníaca, porque lo que ocurre es que estamos potenciando esa euforia y esa excitabilidad, ¿no? En la penúltima sesión lo que hacemos es entrenar al sujeto en técnicas de control del estrés. ¿Por qué? Bueno, decíamos que esa vulnerabilidad genética, esa predisposición que tenemos desde nacimiento no es suficiente. Es necesario que se presenten problemas, cambios o alteraciones para que surjan los síntomas. Con las técnicas para el control del estrés lo que pretendemos es darle un colchón al paciente para que haga frente a ese estrés, a esos cambios, ¿no? Por esto le entrenamos en técnicas como la respiración diafragmática y técnicas de relajación, además de explicarle en qué consiste la respuesta de estrés.